Quiero llamar vuestra atención a unos cuantos textos, primeramente en el Evangelio según Juan, en el capítulo 16, versículos 7 al 14. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice el Señor a los suyos: yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 4 y versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, nuevamente una referencia al Señor, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y finalmente, Gálatas capítulo 5, versículo 16, en donde el apóstol Pablo dice al pueblo de Dios en su escrito: andad en el Espíritu. El cristianismo conoce algunas experiencias en relación con el Padre, puesto que en él, en el conocimiento vivencial de la relación con el Padre y con el Hijo, tenemos vida eterna. El cristianismo sabe mucho acerca del Hijo, pero no conoce demasiado la gloriosa persona de Jesús. Pero si hay un desconocimiento muy notorio, está en la relación del creyente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es la tercera persona de la deidad que Cristo envía con un ministerio específico: ser el Consolador. Yo me voy, pero os enviaré otro Consolador. Observad que cuando se habla de la tercera persona de la deidad, este título, este calificativo Consolador, tiene que ver específicamente con experiencia, con relación. Consolador significa ayudador, significa abogado, significa animador, significa consejero, significa asistente, significa vicario. Todas estas cosas no pueden ser percibidas desde la mera intelectualidad, solo son realidad experimental por medio de la vida. Quiero deciros, mis queridos hermanos, que conocemos mucho acerca de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Es malo eso? No, es necesario. Debiéramos conocerla todavía más. Pero el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo en la Iglesia, las funciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, no dejan muchas veces de ser una mera formulación teológica en relación con el trabajo operativo de la tercera persona divina, pero el Espíritu Santo sigue siendo el tremendo desconocido de relación y de experiencia en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? No tengo respuesta. Sospecho que tenemos miedo a la acción directa del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios conduce la vida del creyente y maneja la Iglesia de Cristo, cualquier personalismo desaparece, cualquier grandeza humana termina, para dar paso a la acción divina de Dios en medio de su pueblo. El Espíritu Santo, hermanos míos, no es el Dios para el intelecto,
es el Dios para la vida. El Espíritu Santo no está para ser estudiado y definido, está para ser vivido. De manera que cuando tú tienes que conocer a Dios, no podrás conocerlo en plenitud, en la dimensión que el hombre puede conocerlo, indudablemente, a no ser que tengas una experiencia personal de relación con Dios el Espíritu Santo. Según el Hijo revela la mente de Dios, el Espíritu revela el afecto de Dios. El Espíritu Santo es el Dios de la intimidad del creyente. Se ha mencionado hace un momento que el Espíritu Santo es el Dios residente en el corazón cristiano. Bueno, indudablemente, las tres personas divinas han venido a hacer morada con el creyente cuando cree. Jesucristo dice, vendremos a Él, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos con Él morada. Muy bien, porque la vida eterna consiste en la participación de la naturaleza divina, que es vida común a cada una de las tres personas divinas. Pero cuando hablamos de intimidad de Dios en el creyente, la expresión de máxima intimidad está vinculada con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo dialoga, habla con nuestro propio espíritu y nos dice algo fundamental para que yo sea un hombre contento y esperanzado en la vida aquí en la tierra. ¿Sabes qué me dice? Tú eres hijo de Dios. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a una relación afectiva con el Padre e impulsa dentro de mí la misma expresión que era típica de Jesús el Hijo aquí en la tierra. Abba, Padre. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. De manera que toda la funcionalidad de la vida cristiana, toda la experiencia de vida espiritual en el creyente, obedece al nivel de relación que tú tengas, que yo tenga, con Dios el Espíritu Santo. Si el tema de conocer al Padre es amplísimo, y el de conocer al Hijo lo visteis ayer, no llegaba el tiempo, yo pido perdón por los minutos de extensión de más ayer. Conocer al Espíritu Santo, yo diría que es todavía un problema mayor. Por tanto, voy a mencionar tres cosas en el tema de esta tarde. En primer lugar, una síntesis de la doctrina sobre el Espíritu Santo. Tenemos que saber qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. En segundo lugar, la consecuencia que esa revelación de Dios en su palabra tiene que traer para mi vida. Y finalmente, la realidad experimental del conocimiento que yo necesito hoy y siempre en relación con el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo, como sabéis vosotros todos, y así lo creéis también, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El nombre del Espíritu Santo está presente en el triple nombre de la deidad que Cristo formula, que Cristo manifiesta, cuando envía a los discípulos a predicar el Evangelio y a bautizar. Y dice que el bautismo de los nuevos creyentes se haría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una teología absurda, negativa, no bíblica, que está introduciéndose, yo diría de matute. ¿Entendéis lo que significa esa palabra? Es una vieja palabra castellana. Se mete dentro de la mochila y pasa cerrado dentro de ella. Está introduciéndose de alguna manera dentro del mundo evangélico. Esta doctrina procede de un jesuita francés, Teilhard de Chardin, que ha formulado hipótesis filosóficas para ajustar la revelación de la Biblia al sistema evolucionista. Esto es lo que hizo Teilhard de Chardin. Y Teilhard de Chardin llega a definir al hombre como una persona colectiva a la luz de la Biblia. Esto no es verdad, no está ahí. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Pero lo más grave de la teología de Teilhard de Chardin es que define a Dios como una persona colectiva. No sé si lo habéis oído alguna vez o no. Dios no es una persona, Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. El gran problema de esta doctrina es que ellos dicen que de momento conocemos tres, pero puede haber más. ¿A dónde vamos a parar con esto? Esto funciona dentro del mundo evangélico. No me importa tanto ese asunto. Lo que me importa es la revelación de Cristo.
Aquel que es verdad absoluta dice que el Dios de la Biblia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas divinas están en igualdad de relación, de honor y de gloria. Y las tres personas divinas participan de la misma esencia y de la misma naturaleza. Cada una de estas santísimas personas, de las tres santísimas personas, es Dios verdadero. Pero siendo personas, son personas individuales. No son personas colectivas, son personas individuales. Ninguna de ellas es igual que la otra. El Padre no es igual que el Hijo no es igual que el Espíritu. Pero no son independientes porque participan, viven, existen en el mismo nivel de vida, tanto de naturaleza como de esencia. Por eso el Padre no puede vivir sin expresar la eterna palabra que es el Hijo, y el Hijo no puede vivir sin la relación con el Padre porque es el Verbo de Dios. Y el Espíritu no puede vivir, dejádmelo decir de esta manera, en un lenguaje teológico muy bajo, no puede vivir sin la relación del Padre y del Hijo, por cuanto las tres personas subsisten eternamente en el ser divino. Siendo distintas, la Biblia las relaciona especialmente en la experiencia del hombre. Las define como enviando y siendo enviadas. De modo que el Padre no es enviado por nadie, pero el Padre en favor de la creación y de los hombres envía ¿a quién? A su Hijo. Y el Hijo y el Padre envían para beneficio, bendición de la Iglesia y también para extensión del reino de Dios en la tierra, envían al Espíritu Santo. El Hijo es enviado del Padre, lo mencionábamos ayer, un texto de los muchos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. Y Jesucristo el Señor dice que cuando Él me vaya, enviará del Padre en su nombre el Espíritu Santo. Por esta razón el Espíritu Santo lleva el calificativo vinculante con el Padre y con el Hijo. Cuando tú vas a Romanos capítulo 8, versículo 9, hay ahí un versículo clave en la doctrina del Espíritu Santo que tiene que ver con tres calificativos, tres nombres, tres títulos que se dan al Espíritu Santo. En primer lugar, se le califica, Pablo lo llama el Espíritu, con artículo, de modo que es el único Espíritu de esa dimensión. La creación espiritual de Dios es enormemente grande. Dios ha creado los ángeles que son espíritus, pero ninguno de los ángeles, ni el más grande de ellos, alcanza en modo alguno la dimensión del Espíritu infinito que es Dios mismo. Por tanto, el Espíritu se califica ahí como el único de esa manera, pero se le llama también el Espíritu del Padre, en relación específica del envío procedente del Padre de esta persona divina a un ministerio especial aquí en la tierra. Cuando Él venga, os conducirá ¿a qué? A toda verdad. Algo más. Cuando Él venga, hará con vosotros lo que yo estoy haciendo con el Padre. Yo he venido para revelar al Padre y no hablo nada de mí mismo. Todo cuanto hablo lo he recibido o lo he oído de mi Padre. Yo no opero independientemente, he venido a hacer la obra que el Padre me ha encomendado. De ahí que cuando Cristo concluye su ministerio, Juan capítulo 17, en la oración rinde cuentas como siervo de lo que el Padre le había encomendado. Y Él dice a su Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y Cristo dice, el Espíritu Santo va a hacer lo mismo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, dice Pablo ahí en Romanos, en razón de eso. Ahora fijaros, esto es muy importante. La misión que el Espíritu Santo tiene en la tierra en relación con los creyentes, en la intimidad individual de cada cristiano, es llevar a cabo el propósito soberano del Padre para nosotros. El Padre ha predestinado a cada creyente a un fin definitivo, que seamos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo Jesucristo. No tiene nada que ver con la imagen física de Jesús. Lo que tiene que ver es con la imagen moral de Jesús.
Y el Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu, lleva a cabo en la experiencia íntima de la vida del creyente la reproducción de la imagen de Cristo. ¿Cómo era Jesús? Jesús es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, etcétera, 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 etcétera. Para que a través del fruto del Espíritu, en la transformación cotidiana de los creyentes por el poder del Espíritu Santo, el mundo vea a Jesús. No sé si notáis bien esto. El énfasis que yo quiero hacer estos días, hermanos míos, es que el mundo no necesita saber más de Jesús. Lo que el mundo necesita es ver a Jesús. ¿Y ver a Jesús en qué? En la vida de los cristianos. A veces hablamos de Cristo y decimos cuánto me gustaría estar en aquellos momentos en que Jesucristo hizo aquellos impresionantes milagros en su tiempo. Quiero decirte que el mundo necesita ver milagros de Jesús hoy. ¿Cuáles? ¿Enfermos sanados? Bueno, puede ser, yo no digo que no. ¿Endemoniados liberados? También puede ser. El mundo necesita ver vidas transformadas por el poder de Jesús en la vida de los creyentes. Cuando esto se produce, estamos expresando un mensaje silencioso del Evangelio. ¿Te das cuenta? Alguien me dice, ¿qué es eso? Estaba escuchando con mucha atención el reportaje que nuestro hermano leía. El esfuerzo de la evangelización y la conversión de almas. Ha llegado el tiempo en que el mundo necesita evangelio silencioso. Me vais a decir, ¿qué es eso de evangelio silencioso? Primera carta de Pedro, capítulo 3. Un hombre es llevado a Cristo, sin palabras, por la conducta de una mujer. Esto es lo que el mundo necesita. El mundo necesita ver la transformación de la vida de los cristianos, que dicen que son cristianos porque no solamente hablan de Cristo, porque viven a Cristo y porque siguen a Cristo. Esta dimensión de expresión visible de Jesús es sobrehumano, sobrenatural, no puedes alcanzarla tú. La produce el Espíritu Santo en tu vida. La Biblia presenta al Espíritu Santo como persona, de modo que revela, nos da una panorámica de la acción personal del Espíritu Santo, especialmente en que el Espíritu es capaz de investigar y de revelar. Y dice que descubre, revela, pone de manifiesto lo que hay en la intimidad de Dios. El Espíritu Santo como persona tiene también sensibilidad. Una de las evidencias de que es persona es precisamente esto. Pablo dice, no contristéis ¿a quién? Al Espíritu. Por tanto, no se puede contristar una influencia, no se puede contristar la mente, se contrista la persona. El Espíritu Santo es Dios y es una persona divina. Yo sé que estoy delante de un auditorio que conoce muy bien la doctrina bíblica. Seguid en esa línea, no perdáis la enseñanza fundamental de la doctrina bíblica. Todos coincidiréis conmigo que al Espíritu Santo en la Biblia se le atribuye multitud de obras personales. ¿Por qué no seleccionaron, no recordaros esta tarde algunas? La Biblia dice que el Espíritu Santo oye. La Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña. La Biblia dice que el Espíritu Santo habla. La Biblia dice que el Espíritu Santo enseña. La Biblia dice que el Espíritu Santo juzga, que el Espíritu Santo convence de pecado, que el Espíritu Santo ejerce voluntad, que el Espíritu Santo conduce y guía, que el Espíritu Santo intercede, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son obras personales. Tengo que llegar a una conclusión. El Espíritu Santo es una persona. Pero el Espíritu Santo es Dios. La mayor evidencia, la mayor prueba bíblica de eso está en su propio nombre. Se le llama Espíritu ¿qué? Espíritu Santo. La Biblia, cuando habla de santo en ese sentido, está hablando y refiriéndose al único que es absoluta, perfecta, infinitamente santo, que es Dios. Ayer mencionaba acerca de la santidad de Jesucristo, hacía referencia a la alabanza de los querubines en el capítulo 6 de Isaías. Mirad, están alabando al Dios de la Biblia en tres personas. Y la persona divina que ha venido a ser residente en el creyente es santo. El calificativo forma parte de su propio nombre, Espíritu Santo. Pero también mencioné ayer que una de las características esenciales de la deidad es su eternidad. Voy a la Biblia
y leo estas palabras: Jesucristo se ha ofrecido por el Espíritu, ¿qué? Eterno. Nadie puede ser eterno más que Dios. Por tanto, el Espíritu Santo, hay otras evidencias, el Espíritu Santo es Dios. Tiene atributos de eternidad, tiene atributos de omnipresencia. El Salmo dice: ¿a dónde me esconderé de tu Espíritu? Tiene atributos de omnipotencia. El Espíritu Santo de Dios es capaz de efectuar obras que solamente Dios puede realizar. Una de ellas es la convicción de pecado, entre otras la veremos enseguida. Otra de las obras que el Espíritu Santo realiza en su omnipotencia es detener el programa diabólico en relación con el reino del mundo. Solo Dios puede hacer una obra de este calibre. Ejerce obras divinas. Cuando voy al libro de Génesis, ¿cuál es la persona que actúa moviéndose sobre la creación que está surgiendo? El Espíritu Santo. El Verbo dice sea, y el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. ¿Para qué? Para dar vida y dar orden al caos. Para transformar una tierra desordenada y vacía en una tierra armónica conforme al propósito y al proyecto de Dios. Mencioné a alguien me vio con una cara un poco especial, que el Espíritu Santo está impidiendo el programa de Satanás. El Espíritu Santo ha efectuado en la historia de la humanidad, por lo menos en 2 ocasiones, una obra de contención en cuanto al pecado. Cuando vais al libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, leéis estas palabras: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y cuando Dios corta esa acción del espíritu, dice el texto bíblico que el pecado subió hasta la presencia de Dios. Es una hipérbole de lenguaje. Es decir, el hombre, sin el control que estaba recibiendo, salió de madre, y Dios tuvo que enviar el diluvio para castigar, para eliminar el tremendo pecado que estaba causando un caos en la creación de Dios entonces. En el tiempo presente, desde el principio de la historia de la humanidad, Satanás tiene un programa y un propósito en su plan diabólico en relación con Dios. Satanás dijo: voy a levantar un trono al lado del trono de Dios, y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. Y Dios dijo: fuera del ministerio, y lo trae a la tierra, donde hay un trono creado por Dios y un rey con poderes delegados de Dios. Este es Adán. Dios entrega la creación de la tierra bajo el control del hombre y de la mujer, no solo del varón, del varón y de la mujer. Pongamos a las mujeres también en su sitio. De manera que Dios dialoga con ellos en plural: enseñoread, sojuzgad, gobernad. Puesto que el varón no puede hacerlo solo, sería un dictador. Necesita una ayuda idónea con quien dialogar, y Dios coloca a la mujer, que está en su plan de creación. Satanás viene al encuentro de estos dos, y en derrota espiritual toma la autoridad de los reinos de este mundo. Y cuando Cristo viene y él le tienta, ¿qué le dice? ¿Tú vienes a recuperar el reino? Yo te lo doy. No hace falta peleas. Tú lo quieres, yo te lo doy. Porque los reinos del mundo son míos. Porque a mí me fueron entregados. En derrota los he tomado y son míos. Y en la cruz se produce el tremendo conflicto de los siglos, en donde el Hijo de Dios pone bajo yugo definitivo, venciendo sobre ellos a principados y potestades, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando el Hijo de Dios es resucitado, tiene que ver con el reino, con la autoridad suprema que Él va a ejercer en la tierra y que ejerce también en el cielo. El Espíritu Santo está frenando hoy el plan diabólico de colocar un hombre en el trono del mundo. Yo sé que está despertando mucha inquietud los últimos tiempos entre muchos creyentes. Bueno, hay creyentes que son tremendamente amigos de ver señales. Yo creo que va a venir el Señor y va a encontrar a creyentes buscando señales en vez de buscar al Señor. Pero bueno, esto es una opción más, tú puedes tenerla si quieres. ¡Cuánta inquietud sobre el anticristo!
estará ya el anticristo, ya funcionará, quién es, quién no es. Bueno, no pierdas el tiempo. En cuanto el Espíritu Santo permita a Satanás llevar a cabo su programa, él pondrá el hombre que quiera en el trono de la tierra. El Espíritu Santo contiene. Solo él puede hacerlo. Quiero llamar vuestra atención a más intimidad. Estamos hablando de grandes manifestaciones, la creación, la política del mundo. Yo quiero algo. Muy bien, el Espíritu Santo engendra la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Y cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Cristo y María le dice, ¿y cómo va a ser esto? El poder del Altísimo te cubrirá, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, etcétera, etcétera. La concepción virginal de la humanidad del Verbo de Dios es una operación admirable de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa con las gentes redarguyendo al mundo de pecado. Mirad, el verbo que utiliza ahí el texto griego es muy interesante. No se trata de convencer, se trata de hacer sentir. Una cosa es convencer a una persona y tú le dices a la gente ahí en la calle si quieres tener un poco de intimidad. Bueno, algunos se reirán, pero en la intimidad cuando nadie te ve y le explicas a la gente qué es tu concepto de pecado, le preguntas, ¿tú eres pecador? ¿Y qué te va a decir? Sí, ¿se salva por eso? No. Porque una cosa es saberse pecador y otra cosa es sentirse pecador. Es muy diferente. El Espíritu Santo redarguye. Cuando Cristo fue acusado, y Cristo fue acusado de cosas tremendas, a Cristo se le llamó demonio y aliado de Belcebú. Esto le llamaron a Jesús. Pero Cristo al final de su ministerio le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Me hace sentir pecado. ¿Quién? Ninguno, porque es santísimo. Pueden llamarte lo que tú quieras, lo que quieran, no te importe. El asunto es que tú sientas que estás en perfecta comunión con Dios. ¿Te das cuenta de esto? El Espíritu Santo redarguye y el Espíritu Santo regenera. No hay nuevo nacimiento sin la acción del Espíritu Santo. Cuando Cristo habló con Nicodemo, el sorprendido maestro de Israel, y le dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo? Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo? Soy un viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer. Pobre Nicodemo. La teología le había nublado el conocimiento de la Biblia. La teología había formado en Nicodemo una especie de justificación por medio de cosas que él podía hacer. Los judíos estaban volcados en justificarse por las obras de la ley, de manera que no necesitaban otra cosa, sino practicar la ley a rajatabla y Dios los consideraría justos. Y Cristo le dice, nadie entra en el reino que tú esperas, si no nace de nuevo. El problema de Nicodemo era un problema que todos vosotros conocéis. Nicodemo mira a Jesús, ve que Cristo está haciendo las señales mesiánicas y dice, es el Mesías, porque nadie puede hacer estas, ¿qué? Señales que tú haces si no es Dios con él. Bueno, si es el Mesías, entonces, ¿qué pasa? Viene el reino. ¿Y cómo sé yo que voy a entrar en el reino? Porque los profetas dicen, os hará pasar por los vínculos del pacto y os hará pasar por la medida de la vara. ¿Y cómo doy yo esa medida? Voy a preguntarle al Mesías, y el Mesías le responde inmediatamente, si no naces de nuevo, ni ves, ni entras en el reino. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo de Dios. Por tanto, quiero anticiparos ya, hermanos queridos, sin la acción del Espíritu Santo no hay salvación. En la Iglesia, ¿cuál es la actividad del Espíritu Santo? Bueno, especialmente es una operación unitaria. El Espíritu Santo produce la unidad de la Iglesia. Quiero que recuerdes bien esta doctrina porque es vital en nuestros días. Jesús ora a su Padre y le dice, Padre, no me interesa un pueblo fraccionado, no lo quiero. Me interesa un pueblo unido.
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así ellos en nosotros. No quiero otra cosa. Y el Dios de la gloria, en respuesta a la petición de su Hijo, encomienda al Espíritu Santo la vinculación de cada creyente con Cristo. De ahí que el apóstol Pablo dice, mira, el objetivo número uno en tu vida cristiana no es determinar si los que están en la acera de enfrente, bueno, esta es una palabra muy extraña, en nuestros días, tengo que rectificar el lenguaje, si los que tienen el local en la avenida no sé cuántos son correctos o no lo son. Lo que tú tienes que entender es no pelearte contra la unidad que hace el Espíritu Santo. Esto es tan solemne, queridos hermanos, que siento verdadera angustia cada vez que leo el versículo. Solícitos. ¿Sabe lo que significa eso? Tu objetivo prioritario no es sino guardar la unidad que el Espíritu hace y guardarla en el vínculo de la paz. Cuando los creyentes en una lucha sin razón procuramos divisiones internas o externas, estamos luchando contra el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona que se encapricha por A o por B rompe los vínculos de comunión con sus hermanos, se está poniendo a Cristo fuera de la comunión de su vida. ¿Te das cuenta de la tragedia espiritual que es esto? Solo cuando tú mantienes la posición de que eres un cuerpo en Cristo y que todo aquel que ha nacido de nuevo, que cree en Cristo como Salvador personal, es tu hermano, estás en la unidad del Espíritu y estás en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo opera en el creyente para llevar a cabo el propósito del Padre. Esto solo, dice la Biblia, es la orla de sus vestidos. No quiero extenderme más. Todos conocéis bien la doctrina de la persona y obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la consecuencia? La necesidad de conocer al Espíritu Santo, de mantenerme en relación con el Espíritu Santo, de sentir la presencia del Espíritu Santo, de depender del poder del Espíritu Santo, es necesario en la Iglesia, porque sin el Espíritu Santo no hay salvación. ¿Tú sabes cuál es la condición del hombre natural? ¿Perdido en qué? En delitos y en pecados. ¿Tú sabes cómo es todo hombre y mujer nacido por descendencia de Adán aquí en la tierra? Es déjame decir la palabra, está en la experiencia de la depravación espiritual. ¿Qué es eso? No creas que es que tenga que cometer toda clase de vicios y practicar toda clase de atropellos. No, señor, puede ser honesto en la sociedad, puede ser desprendido en la sociedad, puede ser una persona modelo en la sociedad. Depravación espiritual significa que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para entrar en contacto con el camino de Dios y alcanzar la salvación. No es posible. El hombre natural sin la ayuda del Espíritu Santo no tiene ningún interés en Dios. ¿Por qué? Porque busca a Dios por su propio camino, ¿o no? Mirad la Escritura, por favor. Mirad la Biblia. Cuando Adán cayó en el pecado, buscó inmediatamente a Dios para confesar su pecado, ¿verdad? ¿Ah, no? ¿Qué fue lo que hizo el depravado espiritual de Adán? Esconderse. Fue Dios quien inicia la búsqueda, no es Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y alguien me puede decir esta noche, bueno, estás hablando de un hombre lleno de miedo. Bueno, sigo adelante. Y llego a la profecía de Isaías. ¿Qué dice Isaías? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En la sociedad nuestra hoy en día se habla de que cualquiera que practique la religión correctamente encontrará a Dios. ¿No es verdad? No es verdad. El único camino que lleva al Padre es Cristo. Cualquier otro camino no acerca al hombre a Dios, lo aleja. Y alguien puede decirme, bueno, estás hablando de un texto que tiene que ver con un momento de inquietud y de angustia y de ruina espiritual de Israel. Bien, ¿quieres un texto
de la predicación del Evangelio en la iglesia? ¿Quieres? Muy bien, escucha lo que dice Pablo. No hay justo, ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Luego, cuando tú dices, es que yo desde pequeño sentí interés en buscar a Dios, escucha bien esto, es Dios que te estaba buscando a ti. Es el Espíritu Santo de Dios que te está atrayendo con gracia hacia la persona admirable de Jesucristo. Es el Padre que te llama y te conduce al Salvador. Y es el Salvador que te dice, en una expresión de gracia admirable, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La incapacidad humana va más allá todavía. El hombre natural no puede entender el mensaje de salvación porque tiene que ser comprendido, dice Pablo, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Qué dice Pablo que es el mensaje de salvación? ¿La palabra de qué? La palabra de la cruz. ¿Y qué dice inmediatamente Pablo sobre la palabra de la cruz? Esta palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se están perdiendo. ¿Quién hace el cambio? ¿Quién opera? ¿Quién te hace entender espiritualmente la grandeza de la cruz? ¿Quién te hace sentir rugir el fuego del infierno debajo de tus pies? ¿Y quién conduce tu alma a clamar al Salvador por misericordia? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que corre el velo de tu ceguera espiritual para que te resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde? En la intimidad, no en la intelectualidad. No te hace resplandecer la luz fuera, sino dentro. Pablo dice que aquel que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz fue el que hizo resplandecer la luz en vuestros corazones. Luego notad esto, yo quiero enfatizar esto porque es el tema de las conferencias. No necesitamos saber más, sino sentir más la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo actúa en la salvación, capacita para obediencia. Alguien me va a decir, este hombre se ha ido a la teología calvinista. Bueno, puede llamarme lo que os parezca. Con tal de que no me demostréis la herejía, yo mantengo la doctrina. Dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escogidos según la presciencia de Dios Padre, ¿qué más? En santificación del Espíritu, con un propósito, para obedecer. Sabéis que en el texto griego no hay un verbo, hay un sustantivo. El apóstol Pedro no escribió para obedecer, sino para obediencia. Es muy diferente. Obedecer son asuntos puntuales. Obedecí, lo hice, obedezco, lo estoy haciendo, obedeceré, ya veremos si lo hago o no. Pero cuando te habla de obediencia, está hablándote de una esfera en donde tú vives. De manera que lo que está diciendo es que el Espíritu Santo de Dios está capacitando al hombre caído en su miseria, desobediente por condición, y lo está transformando para que no solo obedezca, sino que viva en la obediencia. Lo que Dios quiere son un pueblo obediente, obediente por necesidad de vida, porque la vida cristiana consiste en vivir a Cristo, que fue Jesús, obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Todo aquel que vive a Cristo es obediente. De manera que el Espíritu Santo transforma, capacita al hombre natural para dar un salto que es contrario a su propia naturaleza, para dejar de ser desobediente y pasar a ser obediente. Ahora ya ha creído el hombre en Cristo, ya ha depositado su fe en el Salvador, ya le ha rendido su vida y de pronto el Espíritu Santo regenera a esa persona. Regenerar la persona tiene un proceso espiritual muy grande. En primer lugar, consiste en la unión con el Salvador, para que la vida eterna de Dios por medio de Cristo sea la vida normal y natural de cada uno de los creyentes. En segundo lugar, implanta a Cristo en el creyente, de manera que Cristo no está fuera de la vida, está dentro de la vida. Ser creyente no es vivir cerca de Cristo, es vivir a Cristo. Ser creyente no es tener a Cristo cerca, es tenerlo dentro.
Cristo viene a morar, a vivir experimentalmente en el corazón de las personas, y el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en la vida del cristiano. El creyente es resucitado espiritualmente por el Espíritu Santo cuando lo une a Jesús. No sé si estáis muy dados a esta verdad o se predica poco esa verdad. Salvación es resurrección espiritual. De manera que el apóstol Pablo dice, y juntamente con él nos, ¿qué? Resucitó. Ese adverbio, juntamente, puedes traducirlo perfectamente de esta manera. Y al juntarnos a él, nos resucitó. El muerto recibe vida cuando el Espíritu lo une a Cristo. Es la misma verdad de Pedro. El apóstol Pedro habla de por qué los creyentes somos un templo vivo. ¿Sabes por qué somos piedras vivas? Pedro dice, y al colocaros en Cristo, tenéis vida. Solo cuando el hombre está vinculado a Cristo tiene vida. Puedes estar muy cerca de Cristo, muy cerca de Cristo, impresionantemente cerca de Cristo, mientras no estés en Cristo. Estás muerto en tus delitos y pecados. La obra de regeneración, por tanto, la acción de conducción, la convicción de pecado, es una obra del Espíritu Santo. Hermanos míos, sabéis bien que no hay salvación sin el llamado del Padre, ¿verdad? No. ¿Que no hay salvación sin la obra redentora del Hijo? No. Tampoco hay salvación sin la operación del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿estás viendo la salvación de Dios? ¿Nuestro mundo evangélico está viendo conversiones habituales o no? Bueno, es que estamos en un momento de crisis. Quieto un momento, ¿eh? El Dios de la Biblia no tiene crisis. Lo que dice la Biblia es que cuando Dios está en medio de su pueblo, Él, ¿qué? Salva. La salvación es la acción de la obra libre del Espíritu Santo en el corazón de los inconversos. En la medida en que el Espíritu Santo sea un desconocido en la Iglesia, habrá esfuerzos evangelísticos sin resultado, porque no están movidos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es vital en la santificación. Ayer vinculaba la santificación con la presencia de Cristo, ¿verdad? Hoy quiero hacerlo con el Espíritu Santo. Escucha la Escritura. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Separados para Dios como pueblo santo, escucha la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar virtudes no significa hablar de virtudes, significa hacer visible las virtudes de Jesús. Cuando Dios transforma la vida del hombre, cuando el creyente vive en el Espíritu Santo, la ocupación de del creyente ya no es el pecado, sino la santificación. Aquel texto de Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, se hace realidad en la experiencia del cristiano, porque Dios, el Espíritu Santo, produce en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Hermano mío querido, deja de luchar por la santificación de obras y comienza a depender del Espíritu Santo de Dios si quieres ser santo. Deja de luchar por hacer y por estructuras de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, que son piedras sobre el pueblo de Dios que llenan de agonía muchos corazones. Y deja que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Jesús en tu vida. Y en ese momento eres verdaderamente santo. ¿Sabes por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciésemos. ¿Dice eso el texto? No, Señor.
no habla de acción, habla de conducción, para que anduviésemos en ellas. Es muy distinto. Las obras buenas no son algo que tenemos que hacer, es el estilo de vida cotidiano del creyente. Lo que Dios ha hecho es que el obrar perfecto, absoluto, conforme a su voluntad, se manifestó y se manifiesta ¿en quién? En Cristo. Cuando el Espíritu Santo reproduce a Cristo en tu vida, el obrar tuyo en casa, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, es un obrar santo, porque estás viviendo a Jesús. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Cuántas veces, y yo lo dije muchísimas veces, yo he sido un niño protestante? Y también protestaba, lo mío. Nací de una familia tradicional evangélica y me han criado conforme al sistema evangélico. Doy gracias a Dios por ello. Era un poco travieso yo, bueno, bastante travieso, bueno, muy travieso. Y un día yo hice una bastante gorda en mi iglesia. No voy a deciros lo que es, pero hice una. Y claro, como siempre el pecado oculto se descubrió el pecador. Y yo salía de una reunión del domingo por la noche, y en el pasillo de la iglesia, un anciano de la congregación me paró. Era todo menos gracia. Me dijo, ¿tú hiciste esto? Y yo le dije, sí. ¿Y tú eres salvo? Yo le dije, sí. Y él me dijo, creo que no. Porque un salvo no hace esto. A un niño de 12 años. Tú sabes lo que me pasó a mí esa noche. Durante toda la noche yo estuve preguntándome, ¿será salvo o no? Salía por la mañana para el colegio. Y qué casualidad. ¿Sabéis quién estaba en el portal de mi casa? El pastor de la iglesia. Y me dijo, ¿qué tal? Bien. Me dijo, ¿seguro? ¿Qué te dijo ayer, don? Qué casualidad, este hombre siempre estaba oyendo cosas que tenía que rectificar. Y le dije, bueno, no, cuéntame. Y yo le tuve que decir, pues me dijo que no creía que yo fuese salvo. Y él me dijo, ¿tú has creído en Cristo? Sí. Pues aunque hagas una travesura 6 veces mayor, sigues siendo salvo. Vete y descansa. Hermanos míos amados, hemos establecido normas santificantes. Hemos regulado estructura santificante. Es necesario derribar el castillo de una vez por todas y dejar que el Espíritu Santo de Dios tome nuestras vidas y nos haga verdaderamente santos. El secreto de una vida victoriosa no está en ti. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el testimonio, el Espíritu Santo es necesario. Cristo le dice a los apóstoles, quietos ahí, no os mováis. Pero vamos a ver, si ya hicimos 2 prácticas de evangelismo, si tú nos has enseñado, ¿por qué no salimos ya? No, porque para ser testigos míos necesitáis quedar investidos de poder de lo alto. Porque dije al principio que no consiste en hablar de Cristo, consiste en manifestar a Cristo. ¿Entiendes la diferencia o no? El mundo queda impactado cuando ve que Cristo transformó tu vida. Sabéis muy bien aquella historia de Agustín, seguramente que todos lo conocéis. El gran Agustín de Hipona un día estaba enseñando en una clase de teología y dijo, yo creo en los milagros de Cristo, en los grandes y en los pequeños. Y un alumno, siempre curioso,
le preguntó, ¿cuáles son los milagros pequeños? Y él dijo, pues mira, los milagros pequeños, la multiplicación de los panes y de los peces, la curación de los 10 leprosos, la resurrección de Lázaro. Y él dijo, ¿y los grandes? Y Agustín se puso a un lado y dijo, aquí tienes el milagro más grande de Jesús, que de un pecador perdido hizo un santo para su gloria. Esto es lo que necesita el mundo. Esto es lo que necesitan los niños de los creyentes en sus casas, ver que el Espíritu Santo de Dios es capaz de mover la vida de sus padres. Esto es lo que necesita el mundo, ver que los matrimonios cristianos están compenetrados porque el amor de Dios se ha derramado en el corazón de ellos por medio del Espíritu Santo. El testimonio del Evangelio no es posible en el mundo sin la unidad de la Iglesia, en el sentido de comunión. Cristo lo dijo, que sean uno, ¿para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Podría mencionar muchas cosas más, pero el tiempo ha terminado. Déjame decirte 2 cosas nada más. El Espíritu Santo es necesario en la Iglesia para la capacitación de dones para el ministerio. No puede cualquiera enseñar en la Iglesia, sino aquel que ha sido dotado de dones para hacerlo. La idea de que cualquier hermano puede decir lo que quiera no está en la Biblia, o al menos en la mía. La Biblia enseña con toda claridad que el Espíritu Santo dio ciertamente a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. ¿Las dio el Espíritu Santo o no? No todos tenemos el mismo don. El Espíritu Santo capacita para esto. Por tanto, el Espíritu Santo, cuando opera en libertad en la Iglesia, da a la Iglesia lo que la Iglesia necesita para poder funcionar. Claro está, lo que necesita, no lo que le sobra, ¿eh? De manera que una iglesia puede decirme esta noche, ay, tú hablas muy bien porque en la iglesia de la calle no sé cuántos hay 5 maestros y en la mía no hay ninguna. Vaya problema que tú tienes, ¿eh? Resulta que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia en Barcelona 5 maestros, búscalos y utilízalos. Ah, pero es que esto significa relacionarte con los otros y mantener comunión con ellos. ¿Te das cuenta de esto o no? El Espíritu Santo no da dones a las congregaciones individuales, sino a su iglesia. Lo necesario para que funcione. El problema que nosotros tenemos es que hemos levantado murallas a la acción del Espíritu Santo y vallados a la acción del Espíritu, y que solamente reconocemos como único y bueno lo que coincide con mi forma de pensar y mi forma de entender. Estamos causando un serio problema a la obra de Dios y resistiendo la acción del Espíritu. Para comunión. La comunión cristiana, hermanos, no es asunto horizontal, es asunto vertical. Juan lo dice. Nuestra comunión, la de los unos con los otros, es la comunión que tenemos ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Tienes comunión con tus hermanos? ¿Sin limitación ninguna? Puedes decir esta noche delante del Señor, en su presencia, que te conoce bien. Señor, tú sabes que los amo entrañablemente y no hay nada que me pueda separar de ellos. ¿Puedes decirlo? Ah, no, bueno, es que estos hermanos son muy extraños. Visten de azul, a mí me gusta el rojo. Bueno, vaya problema que tú tienes. Pero con estos hermanos que visten de azul, vas a estar en el cielo toda la vida, ¿verdad? Y te atreves a cantar himnos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Conocéis ese himno? Es un viejo himno. Cuando en Salem entre ya, ¿te atreves a cantarlo? Comienza a vivir el cielo en la tierra. Y el cielo en la tierra significa abrazar a tus hermanos, mantener comunión con ellos, considerarlos como redimidos exactamente igual que tú, y buscarlos para edificación mutua y para conducirlos al amor entrañable.
No hay poder en la Iglesia sin la dependencia del Espíritu Santo. No estoy hablando esta noche de espectáculos de poder. Estoy hablando de poder real. Si el Espíritu Santo no está presente en la congregación de Dios, la presencia de Dios en su Espíritu no es sentida por el pueblo de Dios. Y venimos a la reunión para cubrir el tiempo previamente establecido. Y tenemos nuestra estructura de culto. Y cuídate muy bien de no mover de esa estructura ni un ápice. Porque estamos diciendo al Espíritu Santo de Dios, no tienes ningún derecho más que estar callado en la congregación. Es necesario cambiar de rumbo. Es necesario un reconocimiento de la necesidad. Es necesario sentir que el Dios de la Biblia está para ser conocido personalmente y que Él hace lo que quiere porque la Iglesia es suya. Cuando esto es así, tú sientes el impacto de Dios, la acción de Dios y la bendición de Dios. La consecuencia específica es que habrá paz en tu alma. Hay un cántico, yo no sé si lo cantáis aquí, que dice: siento paz en medio de la tormenta. Nunca lo vas a sentir si no vives la experiencia del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te dice esta noche: eres hijo del Padre. ¿Y qué ocurre? Sientes paz. ¿Tienes preguntas sin respuesta? Yo tengo unas cuantas, Últimamente muchísimas. En mi intimidad con el Señor a veces le digo: vamos a ver. ¿Cómo es posible esto? ¿Y sabes lo más tremendo de esto? Que no me dice nada. Yo le digo: ¿por qué? Y él. Pero el Espíritu me dice: es tu papá del cielo que sabe lo que tú necesitas. ¿Y qué ocurre? Sientes profunda paz. Y tú miras a algunas personas en tu entorno y dices: lo que yo haría con este o con esta, humanamente hablando, ¿sabes lo que sería? ¿Entiendes? Y el Espíritu me dice: Cristo te amó siendo un miserable. No te queda otra opción que amar como fuiste amado. Y cuando la vida cristiana discurre en la comunión del Espíritu, puedes cantar aquel coro: ponme cerca de ti, más junto a ti. Tu presencia en mi vida sature mi ser. Y tú experimentas, en relación con el Espíritu, el contacto admirable y cariñoso de Dios. Y dejas de ser un mero religioso para ser lo que Cristo quiere que seas, un cristiano. Hace muchos años, bueno, no tantos años, aunque el tiempo ya pasa rápido para mí, y para vosotros, Pero hace unos cuantos años yo tuve ocasión de ver un espectáculo muy interesante. Un tráiler grande trajo a una de las praderas del centro de Galicia un enorme globo aerostático. Sabéis lo que es, ¿verdad? Allí se paró el camión en la pradera, abrieron las puertas de atrás y comenzó la operación. Sacaron una cesta, sacaron las cuerdas, sacaron el globo, estiraron aquel tremendo globo. Yo creo que era tan grande, por lo menos, como este local. Lo estiraron allí en la pradera. Yo miraba la operación y decía: pues oye, tiene forma de globo, pero estaba quietecito en el suelo. Le pusieron la barquilla, las cuerdas, y el que dirigía toda aquella maniobra dijo: aten fuerte la barquilla que el terreno está húmedo. Atar la barquilla, buenas estacas, buenas cuñas.
Y de pronto trajeron un soplador de aire caliente y lo encendieron y lo pusieron en la boca del globo y comenzó a bombear aire caliente dentro del globo. Y parecía como un tremendo coloso que despierta. Comenzó a moverse hacia adelante. Y después de un tiempo, la cabeza del globo se levantó de tierra y el encargado de toda aquella operación decía: más gas, más gas. Y el soplador insuflaba aire caliente y el globo por fin levantó del suelo. Y las cuerdas de la barquilla crujían por la tensión del globo. Y entraron en la barquilla 2 personas. Y dijeron: cortad la cuerda. Y el globo majestuosamente se levantó. Y el viento lo corrió hasta que se perdió detrás de la montaña. Y yo pensaba aquella mañana: esto es el creyente bajo la acción del Espíritu. Sin el Espíritu parecemos cristianos, tirados en el suelo de la vida, llenos de amargura, llenos de inquietudes, quejándonos de todo y sintiendo una profunda frustración. ¿Tú quieres levantarte hoy hacia el sol de justicia que es Cristo? ¿Tú quieres comenzar esta tarde a experimentar algo que nunca antes has experimentado? Que el Espíritu de Dios te levanta y te conduce en triunfo al encuentro con Dios. ¿Quieres? No tienes nada más que hacer. Tu decisión delante de Él. Confesar tu necesidad y andar en el Espíritu. Y cuando tú dices al Señor: Señor, es que llevo una vida religiosa y quiero sentirte, sentirás el contacto admirable del eterno Espíritu de Dios, que te conduce por sendas de victoria, por amor de su nombre. Que Dios haga su obra en cada corazón. Mi oración a Dios por la Iglesia en España en este tiempo no es otra más que esta: Señor, que aunque sepan menos de ti, te conozcan mucho más. Dios permita que esta sea tu experiencia y la mía.